que digo que una vez más tenemos que dar gracias a Dios porque nos permite este espacio donde podemos siempre enriquecernos y encontrarnos, que ya es una alegría. Vamos a esperar que haya gente que esté viniendo, ¿no? Que eso de la puntualidad, porque es una pena que charlas como estas tan buenas pues no lleguen a todos. De todas formas, sí lo digo de antemano, que vamos a intentar que la tengamos colgada en la página web de Cáritas para que se pueda de nuevo, el que quiera en los grupos de Cáritas parroquiales, se pueda también de nuevo pues trabajar, ¿vale? Y ya está, yo solamente decir un poquito de Carmelo. Yo a Carmelo lo conozco desde hace muchos años porque yo estaba antes por la costa, en la periferia, en la rábita y otras hierbas, ¿no? Y allí es donde yo te conocí, ¿no? Tú estabas y estabas en la pastoral juvenil. ¿Te acuerdas que tenemos una movida allí muy bonita en Motril con los jóvenes? Luego mira por dónde llego a Granada y me encuentro que Ricardo, que está por aquí, pues le tiene también una especial devoción fraterna, ¿no? Y muy grande. Y bueno, pues Carmelo es un profesor, maestro de vocación, padre de familia, tiene 2 niñas, dice, ¿no? Y luego además pues es un trabajador y un militante de la OAC cristiano comprometido y que hoy nos va a hablar desde una perspectiva pues muy personal también, pues en el sentido de muy asumida, muy vivida de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que está a la base de una buena praxis y de un buen compromiso. Y repito, lo que hoy escuchemos pues podemos después preguntar, pero que lo vamos a poder tener en la página web de Cáritas, ¿vale? Pues nada, yo simplemente digo que un abrazo, un aplauso, que se sienta acogido. Yo estoy acogido ya desde el primer momento, ¿eh? Sí. Bueno, ya que está aquí Ricardo, yo te voy a pedir, Ricardo, que cuando sea las 7 en punto, tú hagas así con el dedillo. Porque, ¿no? Ok. 7:10. Bueno, a las 7 digo yo, después podemos tener diálogo que queramos, ¿no? De todas maneras, una charla larga no vale para nada. Las técnicas de presentación dicen que las personas solamente se quedan con los 5 primeros minutos. Son fundamentales los 5 primeros minutos. A los 10 minutos la gente se suele quedar con lo que se dice. A partir del cuarto de hora no asumimos nada de lo que decimos. Empezamos a ver la telaraña que hay en la esquina, cómo está pintado el techo y todas estas cosillas, ¿sabes? A no ser que una persona sea un gran comunicador, cosa que yo no lo soy. Pero bueno, me vengo a referir que es verdad que las charlas no deben ser tampoco muy largas, perdón, pues porque, hombre, con esto podemos estar horas y horas y horas y horas hablando, pero lo que sí es verdad que hay que quedarse con lo esencial, ¿vale? Entonces, por eso más o menos, pues tú me avisas y ya, porque algunas veces se nos va la lengua y se nos va la palabra. Vamos a ver, es motivo de alegría, por ejemplo, esta charla, que se hable de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ya de por sí, no sé, algunos de los que estamos aquí sabemos de la importancia que tiene esto. Es decir, hablar a un grupo de cristianos sobre la doctrina social de la Iglesia no es fácil. Encontrarlo a nivel, vamos a decir, andaluz, por ejemplo. Es difícil hablar de la doctrina social de la Iglesia. No se suele hablar. No se suele hablar porque tampoco se suele conocer. Es decir, esto que se dice aquí, o lo que vamos a comentar aquí, realmente donde se tenía que hablar y trabajar es en la parroquia. Una charla aquí nos puede quedar muy bien, pero donde se tiene que trabajar es en la parroquia. Ese es el trabajo realmente que nosotros teníamos que hacer. Yo no sé si los cristianos estamos muy pendientes de lo que es la doctrina social de la Iglesia o cómo se debería de trabajar la doctrina social de la Iglesia. O sea que es importante. A mí personalmente me alegra que un grupo de cristianos plantee, y además que quien lo plantee sea Cáritas, ya tiene doble importancia. Porque que Cáritas se plantee una formación, aunque ahora mismo sea un poco general, de acercamiento a la doctrina social de la Iglesia, ya es un paso de gigante.
Quizás a esto tendríamos que hacer el esfuerzo de después ir poco a poco, centrarlo en una formación un poquito más seria, más metodológica, porque la doctrina social de la Iglesia y Cáritas tienen mucho que ver, ¿vale? Social de la Iglesia, es pastoral social de la Iglesia. Luego, esto tiene gran importancia, ¿vale? Y eso es lo que yo quería decir. Ahora, antes de empezar, ¿para qué vale la doctrina social de la Iglesia? ¿Para qué vale la doctrina social de la Iglesia? Podría valer para muchas cosas. Yo os he repartido al principio la revista Tú que nosotros utilizamos, que yo quiero que la abráis, si la tenéis, aunque a lo mejor no sé si la leéis bien o no la leéis bien, porque la vamos a hacer referencia no a la revista, sino a un artículo que hay dentro de la revista. Esta revista tiene mucho de acercamiento a la doctrina social de la Iglesia y de trabajo con la doctrina social de la Iglesia. Prácticamente es un material de formación muy interesante para que las pequeñas comunidades, para no entrar de lleno en la doctrina social de la Iglesia, de principios, de teoría, sino para ver una cosa práctica, ¿vale? Una cosa práctica. Si nos vamos a la página 4, que tenéis ahí el apartado de heridas, que dice crisis sin cerrar, lo voy a leer súper rápido, ¿vale? Porque vamos a hacer mucha referencia a esto. Dice, hace 15 años que llegó a nuestro país en busca de una vida mejor, ¿no? Y aunque no fue fácil salvar los trámites para legalizar su estancia, empezó a trabajar en la construcción. Dice, al poco llegaron su mujer, Aurica, y sus 2 hijas. Miranda parecía entonces un buen lugar para establecer. Amigos y familiares hicieron algo parecido y todavía no había irrumpido la crisis económica. La familia de Sorín se amplió con una 3ª hija. Decidieron, como tanta otra familia de nuestro país, cambiar el alquiler por una hipoteca. Pero la debacle económica irrumpió en sus vidas. La empresa en la que él trabajaba cerró y las oportunidades del empleo se esfumaron. Pagar el préstamo se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza. Aurica echaba horas en el servicio doméstico, cuidando a ancianos, lo que fuera. Llegaron las noches de insomnio, la ansiedad, la depresión y la tensión a la familia. A través de la intermediación laboral de Cáritas, Aurica conseguía empleo esporádico. Cuando no había, recurrían a su colaboración económica. Sorín y Aurica lograron acordar también una reducción de las letras de la hipoteca. La medicación y el tiempo le ayudaron a él a estabilizar su ánimo. Ella no cejó de apoyar a su marido y de atender a sus hijas. Y Sorín, al fin, encontró trabajo, aunque fuera uno de pocas horas en el contrato y jornada de hasta 10 horas diarias en práctica. Ahora sus circunstancias han cambiado y Sorín se siente respaldado por un contrato de trabajo de 1 año con la posibilidad de convertirse en indefinido en una empresa de fontanería en Nanclares de la Oca, en Álava. Y Aurica, por su parte, trabaja algunas horas en Cáritas. Sus hijas mayores se han emancipado. El apoyo de la organización caritativa de la Iglesia y la cobertura sanitaria del sistema público de salud también han contribuido a la mejora. Pero la moratoria del banco, que le ha permitido reducir la cuantía de la letra del préstamo, está a punto de expirar. Y de nuevo, su techo se tambalea. El trabajo hace mucho tiempo que dejó de ser una variable estable y en la tierra que hoy habitan surgen hierbajos racistas. ¿Podría cicatrizar de todos los desgarros que han vivido? Esto nos lo cuenta una persona que nosotros conocemos y lo cuenta aquí de viva voz. Yo estoy convencido que si yo os digo a vosotros que contéis esta historia, tendréis cientos de historias que vosotros conocéis. Primero por vuestro trabajo y dedicación a Cáritas, seguro. Entre otras cosas que Cáritas está aquí de lleno. Estas heridas que sufren tantas personas. Pero también no solamente en el trabajo. Yo estoy convencido que familiares vuestros o algún familiar también puede estar viviendo este tipo de heridas, ¿no? Bien, para esto. Claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta experiencia? Pues con esta experiencia, que es darnos cuenta de la vivencia con las personas con las que nos rodeamos, con las que vivimos, cómo lo están pasando de mal muchas personas. Claro, nosotros no nos podemos quedar solamente en la ayuda, tenemos que pasarlo por la doctrina social de la Iglesia.
¿Para qué? Para transformarnos interiormente. Porque si no lo pasamos por la doctrina social de la Iglesia, si esto no lo juzgamos a la luz del Evangelio, si no lo juzgamos de ahí, si no lo vivimos de ahí, pues al final se queda pues, en lo que siempre hemos sido, ¿no? Es en una labor caritativa. Si lo vemos desde aquí, empieza el compromiso de otra manera. Y claro, ahora llega el discernimiento, y el discernimiento, dice el Papa Francisco, quien está desocupado o desempleado corre el peligro, en efecto, de ser colocado a los márgenes de la sociedad, de convertirse en una víctima de exclusión social. Eso lo dice el Papa Francisco, eso lo dice la doctrina social de la Iglesia. Así que quien no tiene trabajo, quien tiene un mal trabajo, quien tiene un trabajo precario, está expuesto a la exclusión social. Esto nos puede provocar a nosotros una reflexión, una oración, un compromiso. Lo tenemos que discernir desde la vida de la doctrina social de la Iglesia. También dice el Papa, en tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados y reclamar eso no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Eso es la doctrina social de la Iglesia. Reclamar techo, tierra y trabajo. Reclamarlo. Y por último también dice el Papa, sin trabajo se puede sobrevivir, pero para vivir es necesario el trabajo. Por eso la elección es entre si sobrevivir y el vivir, y se necesita trabajo para todos. Luego, la doctrina social de la Iglesia, nosotros que hemos visto una realidad y hemos vivido una realidad, la discernimos a través de la doctrina social de la Iglesia y nos quedaría la siguiente parte, que es que nos ayuda a actuar, a transformar esa realidad. Porque si nos quedamos solo aquí, no hacemos nada. Está muy bien saber lo que dice el Papa, está muy bien saber cómo vive esta persona, pero nos queda la tercera parte, que es el actuar. Si esto no nos lleva a actuar o a comprometernos para mejorar la situación de esta persona. Luego, para esto vale la doctrina social de la Iglesia. En esta revista hay mucha experiencia de esto, ¿vale? Mucha experiencia de esto. Pero bueno, yo he venido a hablar para situar un poco. Claro, en la revista falta lo último, actúa y transforma, pero esto lo vamos a dejar para el final, porque ver, juzgar y actuar son las tres partes, ¿no?, para nosotros transformar la realidad. Esto lo vamos a dejar y lo vamos a leer al final del todo, ¿vale? Bien. Vamos, lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que lo decimos por activa y por pasiva, es que la persona es lo primero. Esto es un lema, esto es una frase, esto es un dicho, esto es una verdad que tenemos que repetir hasta la saciedad. Pero no repetirla por repetirla y parece que queda muy bonita y que queda, no, la persona es lo primero. Dicho esto, a partir de aquí todo sobra, porque todo debe de funcionar alrededor de la sacralidad de la persona. La persona es lo primero, sea quien sea, la situación que tenga, de donde sea, la persona siempre es lo primero. Si tuviéramos esta mirada, ¿cuántos problemas sociales se arreglarían? Si todo el mundo tuviera... Cuidado que esta no es solamente una mirada, digamos, cristiana, debería ser una mirada humana. No. Lo que pasa es que los cristianos tendríamos que hacer hincapié en esto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque nosotros, la Iglesia, ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios. Cuidado. Nosotros vemos en la persona la imagen de Dios, de toda persona. La gente que yo estoy en Caridad, que trabajan, nosotros le llamamos los lunáticos, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis que le llamamos los lunáticos, que solo porque salen los lunes a visitar a toda persona que vive sin techo, la mendicidad, toda esta gente que lo tienen perfectamente controlado. Son gente de Cáritas que salen todos los lunes, los visitan, hablan con ellos, conocen la situación, ¿no? Claro, la mirada de esa persona, esta gente, la mirada hacia esa persona es imagen viva de Dios. Es que si no tenemos eso, es imposible hacer el trabajo ese. Por eso nosotros, cuando trabajamos con las personas, estamos viendo a Dios mismo. Esto
supondría una hora de formación y de reflexión pero eso es importante. Por eso la persona es lo primero, ¿vale? Toda vida social es expresión de su inconfundible protagonista, que es la persona humana. Esta frase que yo estoy poniendo viene en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Además, es lo primero que dice de la doctrina social de la Iglesia. ¿Vale? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó, del Génesis. Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la vida trascendente de la persona humana. Cuidado que esto, sigo diciendo que es doctrina social de la Iglesia. Se escribe y está ahí y nos provoca a nosotros una reflexión, ¿vale? O sea que en la sociedad, el respeto a la dignidad trascendente de la persona. No nos olvidemos nunca de eso. En ningún caso la persona debe ser instrumentalizada. Nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Yo cada vez que leo esto, cada vez que nosotros meditamos sobre esto, es que esto es la respuesta que le tenemos que dar a tantas instituciones y a tantas políticas y a tantas cosas que están ocurriendo en la sociedad. Incluso a tantos trabajos miseria que están subiendo mucha gente. Incluso a las personas que abusan de jóvenes en trabajos precarios. Y a toda esta gente, incluso a los inmigrantes, que en nuestro caso, por ejemplo, trabajan en los invernaderos sin control de tiempo, sin control del pago, sin control absolutamente de nada, ni siquiera de control de salud. Si la persona no debe ser instrumentalizada, a ver si nos enteramos de una vez. ¿Vale? Lo dice la doctrina social de la Iglesia. Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos. Si no, es imposible y así nos va. Y por último dice que el valor de los derechos humanos, porque la Iglesia ve en estos derechos la extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para que la dignidad humana sea reconocida más eficazmente. Claro, los derechos humanos, vosotros sabéis que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, después de la catástrofe tan grande humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los países se ponen de acuerdo, hombre, unos derechos básicos. Pero cuidado que lo que está ocurriendo hoy en día con los derechos humanos, en tantos rincones y en tantos. Luego, lo primero de todo, y quizás aquí podríamos decir, hemos terminado. ¿Para qué vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia? Si el único lema que hay es que la persona es lo primero. Y eso es lo que a nosotros nos debe de mover. Y de verdad, quedaros con esto, porque es imagen viva de Dios. Es imagen viva de Dios. Dicho esto, y ya situándonos ahí, pues vienen las ideas clave que yo quiero decir de la doctrina social de la Iglesia y sus principios. Ya lo hemos dicho, hay un método es un ver, un juzgar y un actuar. ¿Vale? Ese método es lo único que a nosotros nos lleva a comprometernos. Si por nuestra mente, por nuestra, ¿cómo diría yo?, por nuestro hacer, por nuestro compromiso, no pasa estos tres, no estamos haciendo nada. Si nos comemos uno, no hacemos nada. Algunas veces nos quedamos ahí. Algunas veces solamente nos quedamos. Y cuidado que yo estoy hablando ahora de los cristianos, que yo no voy a hablar ahora, pero muchas veces los cristianos hemos abusado mucho solamente de quedarnos en el ver. Qué mal está, hay que ver cómo está, no sé cuánto. En fin, lo que nos cuentan en la tele, lo que nos cuentan esto, lo que nos cuentan, lo que leemos, lo que decimos, lo que nosotros vemos en el barrio, pues sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Pero si eso no lo pasamos por una formación que nosotros tengamos que tener, por un discernimiento respecto, bueno, del Evangelio por supuesto, pero en este caso de la parte social que tiene la Iglesia, de los escritos sociales de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, si no lo analizamos desde ahí, no tiene sentido. Todo tiene que pasar por ahí. ¿Vale? Y después viene el actuar, que ya hemos dicho, si no hay actuar, ya esto no vale para nada. Si esto no nos compromete, si esto no nos lleva a la acción, si esto no nos lleva a nosotros a decir vamos a transformar, por lo menos querer transformar, otra cosa que lo consigamos, pero querer transformar, si no nos lleva a eso, no nos vale para nada. Luego, ese es el método de la doctrina social de la Iglesia. ¿Vale? Bueno, y los pasos es anunciar el Evangelio, confrontar su mensaje con las realidades sociales. Fijaros que esto
estamos hablando de un encuentro. Esto simplemente, la doctrina social es un encuentro, es el encuentro. Tú coges el Evangelio y coges las cosas que están ocurriendo y lo confronta. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que han hecho los papas. En cada uno de los momentos históricos, que han ocurrido cosas históricas en cada uno de los momentos, salen las encíclicas, salen las cartas pastorales, porque cada momento histórico tiene unas realidades confrontadas con el Evangelio. ¿O por qué creéis que el Papa saca su encíclica sobre la ecología? Por ejemplo, pues porque ¿dónde estamos? Nos estamos cargando el planeta, la casa común. Y entonces es necesario confrontar el Evangelio con esta realidad, ¿vale? Por eso lo del encuentro es importante, ¿vale? ¿Qué son los principios? Porque nos vamos a centrar en esto, ¿no? Ahora ya, ¿qué son los principios de la doctrina social de la Iglesia? Pues muy fácil. Es decir, si la pastoral social fuera una mesa, los principios serían las 5 patas que sustenta esa pastoral social. Que, por cierto, no sé si existe una pastoral social como tal en la diócesis de Granada, que creo que no, como tal, sí como pastoral. Existe pastoral de enfermos, existe pastoral de la salud, existe la pastoral obrera, pero no existe una pastoral social. Deberíamos hacer el esfuerzo de quizás descender ahí un poco. Bien es verdad que lo que está haciendo Cáritas es pastoral social, sí. Y bien es verdad que lo que hacen otras pastorales, por ejemplo la pastoral obrera, también es pastoral social. Pero debería de existir una pastoral social bien encuadrada, con unos objetivos, con unas actividades, con una formación. Debería de existir, ¿eh? Porque si no, hoy en día no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué son los principios? Hemos dicho esto, si fuera una mesa, la pastoral social, pues serían las patas que sustenta eso, ¿vale? Constituyen el verdadero y propio punto de vista, o sea, propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Estos principios brotan del encuentro, y sale otra vez la palabra encuentro, del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias con los problemas que surgen de la vida de la sociedad. Y por su universalidad, porque son principios muy generales, la Iglesia lo señala como el primer y fundamental parámetro de referencia. Es decir, ¿qué es nuestra referencia? Todo lo tenemos que referenciar a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que hagamos. Y Cáritas más todavía. Porque Cáritas es pastoral social. Entonces, todo lo que hagáis tiene que estar referenciada a esos principios. Y no se puede salir de esos principios. Porque nosotros lo tenemos como, digamos, patas fundamentales que sostiene la pastoral social, ¿vale? Y entonces ahora empezamos con los principios. Bueno, el primero, el bien común, que el bien común, claro, ahora el otro día estaba yo pensando, ¿cuál es el principio más importante? Eso es muy difícil, no se puede decir que, porque todos se complementan unos a otros. Pero lo del bien común, vamos a ponerlo el primero, ¿vale? La lucha por el bien común. Respeto, que supone 4 cosas, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona y su promoción integral, el desarrollo social justo, luchar por la justicia, la paz como estabilidad y la seguridad de un orden social justo y la prioridad por las necesidades de los empobrecidos. Es decir, nosotros trabajamos, nos comprometemos por el bien común, por conseguir el bien común. En el fondo, se resume muy fácilmente, es luchar para que haya buenas condiciones de vida. El bien común, en el fondo estamos luchando para que haya unas buenas condiciones de trabajo, unas buenas condiciones de salud, unas buenas condiciones económicas, para que la gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Y he dicho unas buenas condiciones de salud. Fijaros lo que está ocurriendo con el tema de la dependencia. La cantidad de personas que están sufriendo con esto. Y bueno, el caso es crear buenas condiciones para que la dignidad de la persona viva, o sea, para que la persona viva con plena dignidad. En el fondo, todo lo que hagamos va por esto, por luchar por el bien común. El siguiente principio, el destino universal de los bienes.
Yo no sé si había... ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo. Sharon. Es que al verte me he acordado yo que hace 2 años, cuando nosotros nos reunimos por Iglesia por el Trabajo Decente, ahí en Ágora, que hicimos una charla para organizar lo del gesto del 7 de octubre, que Cáritas está la OA, está Pastoral Obrera, en fin, estamos, ¿no? Y dijimos, vamos a ver, esto tiene que llegar a las parroquias. Esto tiene que llegar a la parroquia, ¿no? Y no sé, un comentario que hizo Charo, que yo lo recuerdo, dice, pero si es que estamos como un poco hartos de que se hable de la doctrina social de la Iglesia. Pues si empezamos a dar charlas de estas, como la que yo estoy dando ahora en la parroquia, no vale para nada. Para nada. Es decir, esto que yo estoy haciendo es una cosa más bien divulgativa, por decirlo de alguna manera. Es decir, deciros a vosotros que existe esto. Pero ahora, ¿cómo hablamos nosotros en las parroquias, en nuestros grupos parroquiales, con nuestros parroquianos? En una formación, digamos, más cercana, de pequeño grupo. No, ¿cómo hablamos nosotros del destino universal de los bienes? Porque esto suena... Esto es prácticamente decir que lo que yo gano, no lo gano para mí. Y lo que yo tengo no es para mí. Para decir esto ya es difícil. Ya es difícil. ¿Vale? Entonces, el derecho a la propiedad, todos tenemos derecho a poseer. Eso lo dice la Iglesia. No, a ver, eso lo defiende la Iglesia, todo el mundo tenemos derecho a poseer. Para eso yo trabajo, a mí me pagan y yo trabajo para yo tener, muy bien. El deber de todos y del Estado de realizar un esfuerzo común dirigido a construir para todas las personas y pueblo las condiciones necesarias de un desarrollo integrado. Cuidado, el deber nuestro con nuestros bienes para que todo el mundo. El deber de todo y del Estado de la solidaridad con los empobrecidos. De eso estamos hablando en el destino universal de los bienes. El deber de todos de plantearnos la propiedad y el uso de los bienes desde la comunión. Y esa es la palabra clave para entender esto, la comunión. Es la comunión. Es decir, en el fondo, si realmente nosotros creemos en la comunión, en lo comunitario, compartimos. Si compartimos, yo comparto todo, ¿no? Nosotros decimos la triple comunión, ¿no? Decimos en nuestra formación, la comunión de vida, la comunión de bienes y la comunión de acción. Es la triple comunión, todo es comunión porque somos comunitarios. Si no olvidamos que la persona es lo primero y que la persona es imagen de Dios y que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos, todo esto, ¿no? Porque claro, eso es lo que hay detrás y eso es lo que no podemos nosotros olvidar. Entonces lo de la comunión es fundamental. Yo me acuerdo en mi familia, cuando mis hijas eran chicas no tenían ni idea de cómo funcionaba la economía de mi casa. Cuando empezaron a ser ya un poquito adolescentes, ya empezamos a hacerle compartir cómo funciona la economía. Dice, ¿cómo funciona? Pues muy fácil, vamos a sentarnos, decía. Mira, papá gana tanto, mamá gana tanto, de luz pagamos tanto, y entonces son gastos, porque esos son los ingresos. La luz, el agua, de esto, lo otro, y empezamos. Pero hay una parte que diga, y también la ayuda social, porque parte de mi economía tiene que estar en una ayuda social. Eso tiene que estar parte de la economía. Claro, eso se hace en una formación y en un convencimiento personal, porque la formación nos lleva a comprometernos en eso. ¿Qué tanto por ciento de tu economía va destinado a la comunión? Eso es importante. Y si nos pudiéramos hablar, pues, que no se trata de dar. Es que yo colaboro con Cáritas, es que yo colaboro con la asociación. No se trata de eso, sino de asumir que lo que yo tengo, yo lo comparto con los demás. Como una cosa intrínseca en uno. ¿Vale? Eso es importante, ¿eh? Bien, el principio de solidaridad. Ya llevamos dos, ¿no? El comunión de bienes, o sea, el principio universal de los bienes, llevamos el bien común y llevamos la solidaridad, que es la tercera pata. Cultivar la conciencia de que las personas tenemos una deuda con los demás. Cultivar la conciencia. Es decir, vamos a hacernos conscientes de esto. Tenemos una deuda con los demás y con la sociedad en la que nosotros vivimos.
Ser solidarios puntualmente, sí. Ayudar a los negritos que están en Zimbabue, que ha habido un terremoto, y sí, normal. Estas cosas son movimientos solidarios que nos conmueve de inmediato y nos ayuda a hacer una campaña. Pero no olvidemos esto de que con la sociedad en la que vivimos, porque tenemos que ser solidarios con nuestro entorno. Porque a ver, si yo estoy en mi parroquia y yo, hombre, no creo yo, porque mi parroquia estoy en Motril, una parroquia muy grande, pero ¿sabremos nosotros decir quién está parado en mi parroquia? Porque no de todos los parroquianos, porque eso a lo mejor deberíamos, si fuera una comunidad viva, una comunidad cercana, si compartiéramos, porque a ver si vamos y no sabemos nosotros que a nuestro alrededor, o el que se sienta al lado de mi misa está en paro, o que esta señora que está a mi lado, a la que yo quiero mucho y todo el día me encuentro con ella, en la Eucaristía y todo ese rollo, que su hijo lo está pasando mal. ¿Cómo es que no sabemos nosotros esas cosas? Pues ahí es donde nosotros tenemos que desembocar nuestra solidaridad. Es que como no nos planteemos esto, por eso esta formación tiene que ser parroquiana, es que no puede ser de otra manera, tiene que ser parroquiana, todo el mundo deberíamos de participar de ahí. La solidaridad reconoce la bondad de toda colaboración y cooperación entre las personas para la búsqueda del bien común. Porque si nosotros hemos dicho que el bien común es crear las condiciones necesarias para que la persona viva con dignidad, pues para que esas condiciones nosotros tenemos que ser solidarios. Y por último, convertir la solidaridad en principio de organización social, el principio regulador de las instituciones sociales y priorizar sobre todo la solidaridad con los empobrecidos, sobre todo con los empobrecidos. Pero vosotros imagináis que cualquier organización social esté llevado por el principio de solidaridad. ¿Vosotros imagináis que el Ayuntamiento de Motril, yo siempre voy a poner Motril porque es donde vivo, esté llevado por el principio de solidaridad, en el buen sentido, ¿no? Sí, en el sentido profundo, en el sentido de buscar el bien común, en el sentido... Cambiaría las políticas, fuera quien estuviera. ¿Vosotros os imagináis que Cáritas esté llevado por el principio de solidaridad? Que lo está, pero que profundicemos un poco más en esto. Y quien dice Cáritas, cualquier ONG, cualquier institución. ¿Vosotros imagináis que en una escuela como la mía, que yo estoy en una escuelita muy pequeña, digamos algo así como definirla, de difícil desempeño, pues está en un barrio marginal, ¿no? Allí, ¿no? ¿Vosotros imagináis que los maestros que trabajamos allí, si tuviéramos la formación correspondiente y estas cosas no las creyéramos, cómo funcionaría? Pues cambiaría mucho. Cambiaría mucho. Es decir, cualquier institución. Es decir, convertir esto, ¿no? Crear conciencia de esto. El principio de subsidiariedad. Vamos a ver, la solidaridad necesita una manera de llevarse a cabo. Y una de las maneras de llevarse a cabo es a través de la subsidiariedad. Esto es una palabra difícil de pronunciar y además es una palabra difícil de explicar para algunos, por ejemplo para mí. Pero puede quedar claro. Yo, después de buscar muchas cosas, lo del principio de solidaridad, encontré una definición que nos hacía González Faus. ¿Sabéis quién es González Faus, no? José Ignacio, creo que se llama, ¿no? Ignacio González Faus. Que dice así, una cosa tremenda, ¿no? Dice, lo que puedan hacer los de cerca, que no lo hagan los de lejos. Lo que puedan hacer los de abajo, que no lo hagan los de arriba. Y lo que pueda hacer la iniciativa privada, que no lo haga el gobierno. Porque es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan los grupos inferiores. Si hay que darle libertad e iniciativa para que los grupos inferiores trabajen en la sociedad. Para eso es necesario lo que vamos a ver luego, la participación, ¿vale? Pero es así. Porque si no, a nosotros la subsidiariedad lo que nos salva es el control de las instituciones mayores sobre nosotros. Me vengo a referir. ¿Quién cuida a una familia? Los padres. Y los padres se organizan
y cuidan a sus hijos y les hagan los hijos de nadie, no hay una institución mayor que intervenga sobre eso. A no ser que ocurra lo que ha ocurrido esta mañana, por ejemplo, en mi colegio. Esta mañana he estado yo toda la mañana prácticamente con la policía. ¿Por qué? Pues porque hay unos padres que han dejado de hacer su función. Un abandono tremendo, una historia tremenda, en fin, un jaleo, ¿no? De tal manera que 2 niños menores de edad, de 10 años y de 8 años, el padre esta noche ha tenido una redada y lo han cogido la policía y lo han llevado al calabozo, sin darse cuenta que sin darse cuenta que los niños han quedado solos. Y esta mañana llegan a mi colegio, están los niños solitarios. Y no sé, llegan tarde y el director del colegio se abre la puerta y dice, ¿dónde venía ahora? No, maestro, que me he quedado dormido, pero vamos a ver. No, es que mi padre se lo han llevado, que tu padre se lo han llevado, pero vive con el padre solo, el padre se lo lleva al calabozo y dejan a los niños solos. Claro, aquí hay elementos, estas cosas que ocurren, ¿no? Que falla algo, en la cadena falla. 2 menores no pueden vivir solos. Entonces, policía, para arriba, para abajo, hasta el otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La familia no es capaz, por sí sola, como grupo pequeño. Entonces sí debe de intervenir el gobierno. Asuntos sociales, llama, pam, porque este niño... Y la Junta de Andalucía se tiene que hacer cargo de estos niños y quitárselo a los padres. Porque es un caso muy extremo, ¿no? Estamos hablando de casos extremos. Pero la subsidiariedad habla de esto, ¿vale? Es decir, la plena iniciativa, la plena libertad, que las asociaciones, los grupos, ¿no? Las familias tengan plena libertad, ¿vale? Sin intervención del Estado, ¿vale? Para esto vamos a ver un pequeño vídeo. Dejar que se pudran los bienes de la tierra, que son para todos, por motivos egoístas, es una grave injusticia de la cual el culpable tiene que dar cuenta ante el juez supremo. Peca gravemente contra la justicia quien, estando en su mano remediar el mal, difiere del remedio. Con razón, puede ser condenado como homicida. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a hablar sobre una palabra difícil de pronunciar y fácil de comprender, la subsidiariedad. Observemos a estos agricultores. Uno de ellos trabaja sin descanso para recoger la cosecha, mientras que los otros 2 se dedican a pasar el rato. Cuando llegue el momento de vender el producto, el primero recibirá mayor salario que los otros 2. La doctrina social de la Iglesia nos dice que no sería justo quitar el salario al que trabajó para repartirlo entre los que holgazanearon, ya que ellos mismos podrían haber trabajado para pagar su sustento. Imaginemos otra escena. En este caso, los 3 agricultores trabajan, cada uno según sus capacidades, para obtener la cosecha. Cuando llega el día de la venta del producto, aparece el dueño del terreno y se queda con la mayoría de los beneficios. A los trabajadores les da un salario ridículo. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, esta situación también es injusta, porque el dueño de la finca se quedó con más de lo necesario, y al hacerlo, lo que repartió entre los agricultores no era suficiente para mantener una vida digna. Tomemos por último esta otra situación. Mientras trabajan, uno de los agricultores sufre un accidente y no puede continuar trabajando. Él quiere trabajar como sus compañeros, pero su estado de salud no se lo permite. ¿Qué pasará con él cuando llegue el momento de recibir el salario? El principio de subsidiariedad quiere decir que tiene que existir un mecanismo de protección para las personas y los grupos sociales en caso de que esté en riesgo la propia autonomía, la capacidad de vivir dignamente. Una situación justa a la luz de la doctrina social de la Iglesia sería que, de los beneficios de la venta, el dueño de la finca extrajese una parte proporcional para cubrir las necesidades básicas de aquel que sufrió el accidente. En el número 185 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia leemos lo siguiente: la subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones. Asimismo, en el número 186 dice así:
Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Los sucesores de San Pedro... para hablar un poquito. De todas maneras, ahora que hemos visto este vídeo, para que vosotros conozcáis esto de 5 panes, está muy bien. Son vídeos muy cortitos, que lo podéis ver en YouTube, creo, ponéis YouTube, 5 panes, y están ahí, son capítulos por cada uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y está bastante interesante. Este muchacho se lo ha currado bastante bien, ¿vale? Pero vamos, fíjate tú, dice, esto analizado a través de la doctrina social de la Iglesia, deberíamos de actuar de esta manera. Para eso vale la doctrina social de la Iglesia. Cuando ocurre algo, nosotros decimos, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Pues ahí donde nosotros tenemos que saber actuar. Lo que nos lleva a nosotros es nuestro motor, y además nuestra guía, ¿no? Y cuidado que la doctrina social de la Iglesia tiene temas para todo, para todo. Nosotros cualquier tema, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia respecto al trabajo? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia respecto a la mujer? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia respecto a los inmigrantes? Si yo quiero defender una postura cristiana, si yo quiero dejar claro en la sociedad cuál es nuestra postura, tengo que primero ir a la doctrina social de la Iglesia para que me sitúe a mí y yo confronte este problema con lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Y a partir de ahí, así es como deberíamos de actuar. Como dice la doctrina social de la Iglesia, dice que no, que esto no es así, que el dueño debería de coger la moneda y repartirle a cada uno lo que se merece. Eso dice la doctrina social de la Iglesia. Lo demás, ¿veis? Bien. La participación. Esto es tremendo, lo de la participación. Porque yo no sé aquí, en Granada, claro, en Granada tenéis la suerte de que vosotros tenéis una gran capital aquí. Y aquí cualquier cosa que se organiza, quien más, quien menos van gente a participar. Pero en Motril, yo no sé si aquí hay gente motrileña, hay una frialdad de participación social que nos quedamos pasmados. No va nadie a nada, a muy poquitas cosas, al running colors, eso sí, ¿no? Las carreras estas solidarias que se ponen la gente de colores a tope, eso sí, 5.000 motrileños participan en las running colors, ¿no? Pero después hay el Motril, nadie sabe, ni siquiera la gente de Motril, sabe que se está construyendo un CIES encubierto. ¿Sabéis? Los CIES son estos tipos, los CIES nosotros decimos que son cárceles, ¿no? Donde los inmigrantes lo cogen, pues en Motril están llegando los inmigrantes, pero en Motril no veis vosotros ningún inmigrante, ¿eh? No lo veis, eso no salen del puerto para nada. Lo tienen allí encerrado en unas condiciones pésimas, a los cuales ni siquiera nosotros nos dejan entrar. No nos dejan entrar a nadie, solamente a miembros y con una firma especializada de la Cruz Roja, que son los que entran. Pero la sociedad no, y nosotros como asociación y Motril la acoge y todo desarrollo que hemos querido intervenir ahí, no dejan entrar a nadie, ¿no? Pero me vengo a referir a esto, pues vamos a hacer una marcha, esto se tiene que enterar la sociedad, una marcha desde Motril al puerto, en marcha a toda la sociedad para ser consciente de que hay aquí una realidad, de que esto no lo podemos permitir nosotros, no podemos ser pasivos nosotros con esto. 4 personas. Quien lo organiza y su madre y su padre. No van más. Esto es una pena, esto de la participación es una pena. Pero digo yo, muy bien, pero a mí lo que más me come es ¿dónde está mi parroquia? Eso me pone a mí malo. Porque es que los cristianos, nada más que por eso, se tienen que movilizar. Se tiene que movilizar simplemente porque la persona es lo primero. Otra cosa que digamos, no metamos en política, es que aquí no, pero es que nosotros pasamos de esas cosas en un principio. Porque cada uno puede tener su historia política. Pero a mí no me mueve eso. A mí me mueve que mi formación, el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia me está diciendo que la persona es lo primero. Y si la persona es lo primero, estamos reivindicando unas condiciones dignas para que unos inmigrantes, cuando lleguen, estén bien acogidos. Después podemos hablar que si esto, que lo otro, que los inmigrantes, que si mucho, que distinto. Pero la acogida... Bien, esto de la participación. Lo propio de la dignidad del ser humano es ser sujeto de la vida social. Porque si no somos sujetos de la vida social, si no participamos socialmente,
el ser humano es responsable de lo que pasa en el mundo. Porque nosotros participamos por acción o por omisión. Porque también es una participación quedándose en casita, en una camilla, viendo pasapalabra. Que a mí me hirió profundamente una vez. Y, en fin, y una persona de iglesia, muy de iglesia, una movida que tuvimos allí, de historia de esta, mira, que vamos a hacer el miércoles, y se miran los dos, y dice, el miércoles, y le dice uno a otro, el miércoles juega el Madrid, ¿no? Y me dejó hecho polvo. ¿Cómo que juega el Madrid? ¿Y qué pasa que juega el Madrid? Que estamos diciendo que hay una movilización, que nos vamos a juntar en la Plaza de la Aurora para reivindicar unos derechos de unas personas y que queremos que todo el mundo y que la Iglesia esté presente. ¿Cómo que juega el Madrid? Pues mira, si me hubiera dicho otra cosa, pero que juega el Madrid, por Dios. O sea que es responsabilidad de todos, ¿vale? La participación en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Claro, hay distintos niveles, ¿eh? Y para ello es necesario la existencia de un tejido social participativo. Porque yo no sé si de aquí hay maestros y maestras, no lo sé. Algunos sí habrá. ¿Cómo están las AMPAs de los colegios? Porque claro, podemos participar a muchos niveles. Es muy fácil participar en una manifestación. Bueno, sí, porque a lo mejor te llena el tema y entonces esa manifestación te crea, ¿no? Incluso si va mucha gente, a lo mejor te animas, sí, vale. Pero aparte de eso, no estamos hablando de esa participación. Estamos la participación que realmente transforma, que es la participación diaria, el compromiso. Y yo no sé vosotros, yo no sé si vosotros también participáis. Yo participo en 2 organizaciones. Por ejemplo, Proyecto Hombre en Motril. 5 personas. Y no se regenera, no hay jóvenes. Motril acoge, tema de las inmigraciones, desarrollo, 8 personas. El presidente, el secretario, los 3 vocales y 4 personas más. Y la gente no participa activamente. Claro, ¿por qué? Porque, claro, dice, es que no tenemos que reunir todos los lunes. Claro, habrá que reunirse todos los lunes. No tendremos que organizarnos para hacer cosas. Pero ahora empiezan a decir, sí, pero es que después eso conlleva que algunos sábados y los domingos, pues claro, pues si tendremos que hacer cosas, el compromiso social, ¿dónde está? Entonces, pues estamos en una época en la que hay una frialdad de mil demonios. Pero no estamos hablando solamente de cosas sociales, que yo conozco amigos míos que están en Buxus, que es un de estos de ONG de ecologista. 2 personas. El presidente y el vicepresidente. Y no va nadie más. No va nadie más. No quieren la gente. Ahora, después sí es verdad, se quemó el monte y entonces esta gente, los pobres se parten el alma y entonces organizan una siembra de pinos para regenerar el monte quemado que se quemó hace 5 años allí en la parte de la Gorgorache de por allí. Sí, los colegios, un día festivo, la gente, claro, muy bien. Al día siguiente, ya no va nadie, ya nadie es consciente, claro, es que la participación conlleva el compromiso. La participación conlleva el compromiso. ¿Vale? En fin, esto a mí me da mucho coraje, ¿vale? Pero es un principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Es un principio. Y por último, aunque no se considera un principio, pero sí están los grandes valores. Y con esto terminamos la última pata. Claro, los valores del amor, de la verdad, de la justicia, la libertad y la responsabilidad. Que la doctrina social de la Iglesia lo define perfectamente y para cada uno de los valores podríamos tratar 3 temas de formación. Y a ver cómo actuamos nosotros ahí. Los valores manifiestan su dimensión antropológica y su dimensión social. Y desde aquí se conciben como luz para las relaciones económicas, políticas, familiares, sociales. Claro, esto es lo que ilumina nuestro trabajo, estos valores. En el fondo, los valores lo que nos están hablando es de la honestidad de cómo hacemos nosotros las cosas. Si yo como maestro, cada vez que yo actúo con un alumno mío, soy justo, yo como maestro, con mis alumnos y con mis profesores y con mis compañeros y con incluso los padres de los niños,
Esto del amor, claro, estos valores, si yo lo tengo intrínseco en mí, está hablando de la honestidad de mi trabajo. Y esto llevarlo a todo. Es decir, vamos a ver, si estos valores estuvieran en primera línea, los ejemplos que yo estoy poniendo ahora, si las concejalías, distintas concejalías de un ayuntamiento, estos valores fueran principios de actuación, otro gallo nos cantaría. Si las instituciones, si la Iglesia, estos principios los tuviera, si nuestro trabajo en Cáritas, cada vez que nosotros hablamos con una persona que viene hacia nosotros, y estos valores yo lo tengo metido, pero claro, para tenerlo metido me tengo que formar. Es que esto no es lo que yo estoy diciendo ahora, para esto necesitamos nosotros, este pequeño grupo, que mastiquemos, que rumiemos, que hablemos de todas estas cosas. Porque si no, esto es pura teoría. Lo que yo estoy diciendo es pura teoría. Y esto no vale para nada. Por eso terminamos. Se trata, dice al final del todo, de una reflexión teológica, la doctrina social de la Iglesia, que parte de la experiencia histórica y está orientada a la acción, al compromiso social. No es, pues, simplemente una enseñanza para interpretar la realidad social, sino para transformarla. ¿Vale? Si está destinada a que nosotros tengamos estos principios para transformar la realidad. Si no, ¿y cómo se transforma? Pues se transforma este muchacho, que nosotros hemos leído al principio, que ha tenido un problema grave de adaptación, de trabajo, de la hipoteca, que se ha quedado arruinado, que ha habido unas personas, unos cristianos, que se han dado cuenta. Porque os digo una cosa, o nosotros tenemos esta experiencia del encuentro, o tampoco vale para nada. Es decir, para darnos cuenta de todas estas cosas, primero tenemos que encontrarnos con las personas. Porque solamente el dolor ajeno es lo que hace que yo me transforme. Si yo no estoy cercano al dolor ajeno, si a mí que no me hablen de los inmigrantes, si yo no conozco un inmigrante. Y a mí que no me hablen de los pobres, en general, ¿no? Si yo no conozco a un pobre. Es que eso es que si no, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de datos, de teoría, al final, lo que transforma es que esta persona ha escrito esto porque lo ha llegado a conocer. Le ha transformado. Lo ha pasado por la doctrina social de la Iglesia. Lo ha juzgado desde ahí, ha discernido desde ahí. Y ahora actúa. Dice, luchar y promover el trabajo digno para todas las personas es también un mandato para los cristianos que obliga a replantearse personal y comunitariamente nuestro grado de compromiso con este objetivo. Aquí hay una criatura que está pasándolo mal en mi comunidad. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué hacemos? Pues si no vamos a hacer nada, pues no, ya nos hemos quedado cojos. Ver, juzgar, actuar. Es que tenemos que actuar. Porque es que, ¿en qué condiciones trabajan las personas que nos prestan servicio a nosotros? Porque a ver si esto, y a ver si nosotros tenemos contratado a personas en malas condiciones, o a ver si nosotros conocemos, porque claro, a mí esto, por ejemplo, me lleva a actuar, ¿qué te digo yo? Yo me pondría un compromiso para mañana. A mí me gustaría conocer a una persona que yo me he encontrado esta mañana, que es la que limpia mi bloque. Esta mañana al salir de casa, porque pocas veces me la encuentro, pero esta mañana al salir de casa estaba limpiando justamente la parte del rellano de mi puerta del piso. Y simplemente le he dicho buenos días. Pero quizás a mí, por este convencimiento que yo estoy diciendo ahora, quizás a lo mejor la semana que viene me voy a acercar a ella, porque me lo voy a poner como compromiso personal. Y simplemente voy a hablar y voy a decir, ¿qué hace una mujer a las 7 de la mañana limpiando un bloque? ¿En qué condiciones trabaja usted? ¿Cómo trabaja? ¿Le va bien? ¿No le va mal? ¿Cómo esto, lo otro? ¿Cuántos bloques al cabo del día? ¿Tiene usted hijos? Porque nos tenemos que preocupar. Porque si cuando yo me preocupo por esa persona y veo que tiene unas condiciones muy malas, entonces me llama, oye, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hablar con otras mujeres que trabajan, vamos a unirnos, vamos a luchar, vamos a escribir una nota en el periódico, vamos a decir. A eso es lo que nosotros nos tiene que llevar. Si no nos lleva a eso,
todo lo que yo acabo de decir de los principios no vale para nada, ¿vale? Y en fin, y ya con esto creo que aquí terminaba un poquito la historia, ¿vale? Y os agradezco mucho la presencia. Tres cuartos de hora, ¿no? Está bien, ¿no? Los 3/4 de hora. Más es muy pesado. Venga. Sí. Bueno, no hay por qué preguntar, pero sí se puede comentar. No sé. La experiencia, no sé si tenía experiencia de doctrina social de la Iglesia en vuestras comunidades. Si se está haciendo o no, si en las parroquias se trabaja, si se habla de estas cosas, si se pudiera hacer o no, si lo veis fácil o difícil, no lo sé. Podéis comentar un poquito vuestra experiencia. Yo tengo una duda. Mira, bajo el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué se puede hacer con los inmigrantes que vienen sin documentación, sin papeles? Hombre, así claro, sí, la solidaridad tal y eso, muy bien, ¿no? Pero es un tema muy... Es un tema muy actual. Claro, sí, muy actual. Entonces, claro, visto bajo el punto bajo el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué respuesta se le puede dar a esas personas? Muy bien. Yo después diré una cosita, pero bueno, toma, contesta. No. De un sitio de Huelva donde hemos tenido mucha actuación con inmigrantes ya muchos años atrás. Y lo de los papeles ha sido siempre lo más problemático del mundo. Entonces, como cíclicamente el gobierno lo que hace es reconocer la estancia en España de los inmigrantes, de qué tiempo llevan aquí para poder legalizarlos, digamos, lo que hacíamos en Cáritas es que se les daba acogida, se les daba ayuda y se les daba un certificado de que en tal día como hoy se ha dado un certificado, o sea, se ha dado ayuda a esta persona en Cáritas de Mazagón. Y eso se pasaba por el ayuntamiento, para que el ayuntamiento lo firmara. Entonces tenía un documento oficial, ¿no?, que decía eso. No era una solución inmediata, pero sí a posteriori. Sí, ahora. No vamos a hablar mucho de los inmigrantes porque si no, pero sí dos ideas, ¿no? Por lo menos lo que estamos siendo nosotros en Motril, ¿vale? Desde la doctrina social de la Iglesia, ¿nosotros qué nos mueve? Yo no voy a hablar ahora de la problemática del sin papeles, de la problemática legal. Yo ahí no me meto. La legalidad es la legalidad. El Ministerio de Interior tiene su historia. Claro, ahí no podemos hacer nosotros grandes cosas, ni nos vamos a meter ahí. Como cristianos y desde la doctrina social de la Iglesia, volvemos a lo mismo. Dice, claro, es que es muy fácil decir, pero esto que acabo de decir yo, que la persona es la primera, la persona es la primera. Y entonces aquí llega un inmigrante con una problemática muy grande, además una problemática social, en Motril tremendo. Como la persona es lo primero que hay que hacer es acogerla. Ya nos cueste lo que nos cueste, cumplamos o no cumplamos. Es decir, lo que está ocurriendo en Motril es que, por cierta historia, a los negritos, que los que vienen que son subsaharianos negritos, esa gente sí lo atienden. La problemática está en los que vienen del norte del Marruecos, sobre todo de la parte del Rif, que son los que le ponen cara al rey de Marruecos, ¿no? Entonces, Marruecos, con un contrato que tiene, en fin, no me voy a poner yo a hablar de estas cosas, pero en fin, el caso es que a esta gente en Motril lo sueltan. Llegan a las 12 de la noche, y la policía, después de 72 horas, que es obligado a tenerlo en el CATE, que es el CIE, lo sueltan. ¿Quién está en la puerta para acoger a estas personas? Los cristianos.
y otras personas de buena voluntad. Pero los cristianos tenemos que estar. Porque a las 12 de la noche, ¿dónde van estas criaturas sin papeles? Ocurrió, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues fíjate cómo nos dimos cuenta, que nosotros no sabíamos esto, que de pronto, en Navidad en el centro de Motril, de pronto aparecieron 15 criaturas abandonadas. Y una pobre mujer que pasaba allí, pues estaban nerviosos, estaban perdidos. ¿A quién llama para atender a estas personas? A los cristianos comprometidos. Eso lo tiene que usted... Vamos, no llaman al ayuntamiento, ni a la policía, que nos llaman a nosotros. Oye, mira que aquí hay 15 personas que están los pobres, habrá que atenderlos, habrá... Bueno, ¿y qué hacemos? Y a las 12 de la noche, pero si esta gente... Nosotros tenemos que acoger a estas criaturas. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Acogerlos, situarlos, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Buscarle su intérprete, ver la legalidad que pueden tener. No, ¿tienes familia? ¿No tienes familia? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Dónde te podría ir? Y al final los sitúas. Al final esta gente, la mayoría vienen situándose, tienen familiares, sobre todo en Europa, le compramos un billete de autobús, hay un seguimiento a través de una serie de asociaciones que cuando desde Motril salen y el autobús lo deja en Madrid hay una persona que lo acoge, lo montan en autobús, van a Barcelona, todo eso estamos en comunicación, para que no se pierda, para ver si han llegado, hasta que llega al sitio correspondiente, dice, ya estoy con la familia, y ya, gracias, no sé qué, no sé cuánto, y la dejamos. Esa es nuestra labor. Acoger. La persona es lo primero, nuestra acogida. Nosotros no vamos a entrar, claro, después existe la otra realidad. Ahora métete debajo de un invernadero. ¿Quién están trabajando allí? ¿Y en qué condiciones están trabajando allí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto es un gran problema. Pero es un problema social contundente que hiere mucho, porque aquí hay mucha historia que hay que tener mucha delicadeza a la hora de trabajar, ¿sabes? Pero, en fin, es un tema para hablar muchas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con las falsas noticias que están ahora tan de moda y que están creando, por ejemplo, que aseguran que los inmigrantes, el gobierno, y sobre todo en Andalucía, la Junta de Andalucía, les da un dinero, cosa que no le dan a los españoles y sí le dan a ellos? Y eso corre por los WhatsApp, por todo, y claro, está creando un rechazo inmenso a todos los inmigrantes. ¿Cómo podríamos luchar contra esas falsas noticias? ¿Qué se pone? Pues esto, a ver, que yo no tengo la solución de todas estas cosas. Ni siquiera tengamos ideas. Lo que sí te voy a decir que es lo que genera para empezar a entender esto. Vamos, lo que genera es lo que estamos hablando. Si no hay una comunidad de base, una comunidad parroquial, estoy hablando a nivel cristiano, a nivel cristiano, que es necesario, y no nos planteamos lo que usted está planteando ahora, es imposible. No hay solución. Esto que es noticia verdad, que todo lo que ocurre, ¿cómo ahora digo yo aquí que todas las cosas que se dicen de los inmigrantes, la mayoría es mentira? Que lo hay, si nosotros tenemos documentos que decimos, vamos a ver, que no se está llevando, que no se le da la salud gratis, que no es esto, que lo otro, en fin, hay además científicamente demostrado, pero en fin. Pero claro, para llegar a esa pregunta, eso es lo que nos genera a nosotros el compromiso. A lo mejor en la parroquia, que te digo yo, está que hay aquí al lado, a lo mejor no se puede plantear esto. ¿Por qué? Porque la realidad de los inmigrantes no le llena. Pero, por ejemplo, en Motril la parroquia tiene que estar sentada y decir, oye, ¿esto qué podemos hacer? Claro, nosotros, hombre, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, están el tema de los círculos de silencio y están en charlas divulgativas. Es lo mismo que se dice noticia falsa, también ahí, oye, vamos a organizar, nosotros como cristianos, si somos una comunidad, decimos, oye, vamos a organizar en nuestra parroquia una charla, como mínimo, que la gente de la parroquia sepa por dónde van los tiros. Porque yo no me voy a plantear que mi vecino, que es racista y que no sé qué, no hay cuánto, yo lo vaya a convencer. Pero por lo menos el entorno nuestro, ese es el trabajo. El que trabajo es pequeñito, ¿eh? Nosotros no vamos aquí ahora a transformar el mundo, pero sí vamos a transformar un poquito a la gente que nosotros tenemos alrededor. A mí me preocuparía que en mi parroquia se plantearan todas estas cosas y creyeran todas estas cosas. Eso es lo que a mí me preocuparía. Porque entonces en el trabajo de formación
parroquial no lo estamos haciendo bien. ¿Entiendes? La solución es difícil. Yo también soy maestro. Pues, muy bien, estupendo. He trabajado en educación especial, evidentemente, y he tenido alumnos bastante difíciles. Entonces, yo le voy a plantear una cosa que yo estoy viviendo en la comunidad que yo vivo. Yo soy el presidente de la comunidad y entonces allí, de golpe y porrazo, aparece un grupo de, como yo le digo, negrillos, muy bien caracterizados ellos, y la verdad, sea dicha de paso, vinieron por la Cruz Roja, al piso primero. Yo, como presidente de la comunidad, de inmediato me fui y me presenté a ellos, que le costó mucho trabajo entenderme, porque hablaban el francés, y entonces, bueno, yo tuve que sacarme el francés mío de hace ya años. Pero que la verdad hay algo que yo aquí veo, que hay una diferencia entre lo que uno le ofrece a esas personas. Por ejemplo, yo le dije, digo, mira, yo soy aquí el presidente, pero también estoy relacionado con la comunidad cristiana para que os hagan lo que tengan que hacer. Hasta ahora no he recibido ningún tipo de ofrecimiento ni respuesta a lo que yo le ofrecí, prácticamente. Entonces, se encuentra uno diciendo, bueno, ¿y yo qué hago? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para que esas personas se integren en este grupo de sociedad que estamos haciendo, que veo difícil, evidentemente? Por parte de la Cruz Roja, pues tampoco dijeron nada. Es decir, que estamos viviendo una convivencia de personas allí que no sabemos de dónde vienen. Bueno, sí sabemos de dónde vienen, ya, porque uno sí me dijo a mí de dónde venía. Y la cuestión es que si son musulmanes, no le hables de la religión católica, ni que no quieren nada, que algunos no eran, evidentemente, pero sobre todo a nivel los musulmanes no quieren saber nada de la cuestión. Nosotros tenemos allí un ejemplo, en Santo Tomás de Villanueva, tenemos nuestra Cáritas, que hay cosas. Sin embargo, ellos van en busca de alimentos y de eso a una asociación que hay de mujeres a unos 100 metros más abajo. Es decir, no quieren saber nada con la cuestión de Cáritas. A ver eso cómo se soluciona. Vamos a ver, hay una cosa muy fácil, ¿no? No sé, hombre, yo no, porque yo soy de mucha mentalidad abierta, ¿no? Pero yo me imagino que si yo me tuviera que ir yo qué sé, vamos a poner, por ejemplo, a Marruecos, es que siempre ponemos Marruecos, y yo me pongo allí a vivir y me dice, mira, aquí en la mezquita, y bueno, a lo mejor porque esto de las religiones es complicado, ¿no? Yo no tendría problema, yo me iría a una mezquita, me iría a donde me iría a todo, pero no todo el mundo es así, ¿no? El mundo. Pero bueno, esto, vamos a ver, tampoco vamos a pretender nosotros ahora que si, mira, aquí está Cáritas, venir a Cáritas, que Cáritas os damos ayuda, o a la iglesia, venir a... Oye, pues estas cosas son cosas muy delicadas, ¿no? Eso primero. Segundo, está hablando de una comunidad. Claro, en el fondo también hay este carácter individualista de la sociedad, porque cada uno a mí, ¿qué me dice? Nosotros solamente tenemos un principio, que es acompañar a las personas. Y ya está, no puede hacer nada más. Pero acompañar a la persona no es convencerle de que vayan, de que quieran, de que vengan, de que venga, de que el otro y de que hablen conmigo. No. Nuestro principio, nuestro acompañamiento de la persona es acercarnos a ellos, a sus necesidades, a sus miedos, a sus historias. Nada más. No podemos hacer nada. Yo no lo dice, es que no hay un acercamiento. Bueno, pero oye, cuando yo acompaño a esta persona, estoy cercano a ello, veo sus necesidades, de vez en cuando los saludo, de vez en cuando de esto, eso es lo que va transformando. De primera es imposible. O sea, que no pretendamos nosotros hacer una acción que esté perfectamente y que dé unos resultados, porque eso no es así.
Eso no, porque, vamos, usted me está hablando de unos negritos que han llegado a un piso a través de la Cruz Roja. Yo ni le digo que yo estoy, por ejemplo, en Proyecto Hombre, cuando nosotros metemos a drogadictos en un piso de comunidad que nosotros hemos alquilado, la comunidad te puedes morir, porque se pone todo el mundo en contra, hay que estar hablando. Eso es un problema de primera magnitud. O sea que lo primero es acompañar a la persona, estar atento a ello y respetar su vida. Es que le tendremos que respetar un poquito, ¿no? Nada más. Y ellos verán si ese acercamiento le puede provocar un cambio a ellos o no. Es que... Por ejemplo. Claro. Porque usted ha tenido la actitud de acompañarlos, de acercarse, fuera parte que usted sea cristiano, que sea de Cáritas, que sea ateo, que sea lo que sea, porque ellos lo que estamos hablando aquí, y esa es nuestra actitud. Eso, vamos, decidme vosotros mismos los de Cáritas, yo no sé si aquí hay alguno que estáis trabajando con, digamos, con la mendicidad, ¿no? Los mendigos y la gente sin techo. ¿Cómo te acercas tú a una persona sin techo y le dices, no, vente, si tiene una problemática, incluso algunas veces unas problemáticas mentales de primera magnitud? Pues tú simplemente lo que tienes que hacer es acercarte, preocuparte por ello. Que quiere venir, viene, que quiere ayuda, que quiere recibir ayuda, le diga que no la quiere, pero nuestra labor es acercarnos. Eso. Con gestos. Carmelo, ¿cuán importante es como cimiento de la propia Iglesia la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuán importante es como si fuera la columna vertebral? ¿Cómo hacemos, que intuyo, ¿no?, pero me gustaría que tú lo señalaras, que esto llegue a los niños, jóvenes, que son el futuro del mañana? Porque está bien que nosotros tengamos trabajado en el momento que vivimos cada uno de nosotros lo importante que es la doctrina social de la Iglesia, que no es de hace 2 días, que es uno de los cimientos claros de la Iglesia. Bien, ¿cómo hacemos que esto llegue a ese futuro, a ese mañana? Porque esto tiene que estar en nosotros para que salga tal cual, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo hago yo que mis alumnos entren en valores de la sociedad y que la sociedad cambie para que los alumnos, los niños, en la ESO, ni te digo, los chavales jóvenes, cuando ellos están en un mundo, es tremendo? Pero yo te voy a contestar muy radicalmente y quizá con un poquito de crítica en lo que estamos hablando y en torno a la Iglesia. Es decir, la Iglesia, o nos ponemos las pilas en un plan de pastoral juvenil y catequético, o aquí no hay remedio. Es decir, es una verdadera desorientación lo que existe ahora mismo en la Iglesia, en pastoral. Es decir, actuamos por ocurrencias y actuamos por la buena labor de las personas, que por otro lado se están diciendo barbaridad en catequesis, porque no hay unión en nada, no hay objetivo. En las catequesis infantiles se están diciendo barbaridades. Yo creo que hasta barbaridades teológicas, porque personas de buena voluntad, cuidado, porque claro, el párroco, vamos a ver, es que esto, por eso digo la crítica, ¿cómo, a ver, vosotros realmente, esta transformación que el Papa Francisco, cuando llegó, nos creó un aire fresco, de decir, hombre, vamos ahí, cuando ha estado hablando de tantas cosas, ha llegado a las parroquias esta cosa? No ha llegado nada o poco. Entonces, el futuro está por hacer un planteamiento de pastoral catequético y pastoral juvenil de primera magnitud. Moderno, con unos objetivos claros, con una catequesis en condiciones, con un mensaje actualizado, con unos catequistas formados, porque si no, no hacemos nada. Y hoy en día, pues los curas en las parroquias, pues se encuentran con poca iniciativa, porque responder a esto es muy difícil. Muy poca iniciativa porque tampoco están formados lo suficientemente para hacer frente a esto. Y segundo, que no cuentan con nadie, porque ahora yo llego de párroco,
y me mandan a mí a la parroquia tal y me encuentro yo a todas mis mujeres normalmente, porque hombre hay poco, que han sido catequistas toda la vida, con una formación que no ha sido actualizada, porque no estamos hablando de que sean personas mayores. Sí, la catequista claro que puede ser personas mayores, pero con una formación actualizada. No, yo voy a encargar de 6 años, yo voy a dar catequesis de comunión, yo voy a dar la catequesis de... pero sin orden ninguno, sin un criterio pastoral desde que venga desde la Iglesia central, desde la diócesis. Es que tiene que haber unas pautas, tiene que haber unos materiales actualizados, tiene que haber un de esto, de lo otro, unos encuentros, en fin, nos tenemos que poner las pilas en eso. Ahora se habla mucho de los empleos precarios. Entonces, ¿cómo enfocar esto bajo el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia? Porque, claro, hay muchos empleos precarios, pero también hay más empleos. O sea, no sé si me explico. Que yo eso no le veo un encaje, no sé si es mejor que haya más empleos con empleos precarios o que haya menos empleos, pero menos precarios. Pero sin embargo es una cosa que tú oyes, ¿no? Y claro, tienes que saber darle una respuesta cristiana a todo eso. Bueno, más que cristiana en este caso tenemos que dar una respuesta social, ¿eh? Porque esto son políticas sociales las que nosotros... Bueno, pero claro, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia también tiene que dar respuesta a todos estos problemas sociales. Hombre, claro. Vamos a ver, ya te digo, el Papa nuestro es el Papa del trabajo. Si hay Papa que ha hablado sobre el trabajo es el Papa Francisco, que ya lo ha dicho muy bien claro, ¿vale? No se trata de empleos, más empleos a costa de la precariedad de las personas. No se trata de eso. La doctrina social de la Iglesia lo dice muy claro. Se trata de vivir con dignidad. Es decir, un trabajo que te permita vivir dignamente. Y no empecemos a hablar de empleos precarios, de que si se ganan más, que así creamos más empleo, la tasa de empleo ha crecido, hay menos paros, pero bueno, todas esas cosas no nos vale a nosotros. A nosotros nos vale, además, cuidado, que lo dice el Papa, la doctrina social de la Iglesia, sí, el trabajo. En el trabajo está la clave antropológica de la vida social, en el trabajo. Quien no tenga un trabajo digno, viene todos los problemas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, problemas todo. Problemas de inmigrantes. Si los inmigrantes, ¿a qué vienen? A buscar trabajo. La gente que se acerca a Caritas, sí, a mí vienen pidiendo ayuda. Pero lo que primero no tendrá usted un trabajo digno. Un trabajo digno con sus derechos, con sus salarios en condiciones que le permita vivir dignamente. Eso es lo que no tenemos nosotros que cuestionar. No, ¿qué es mejor? ¿Tener mucho trabajo? O esto, claro, es que es, hombre, los jóvenes encima que están trabajando, vamos a ver, encima que están trabajando, sí, pero ¿en qué condiciones? Eso también pasaría lo que hemos dicho antes. Si en una parroquia, en un grupo de formación respecto a la doctrina social de la Iglesia nos planteáramos esto, nos llevaríamos la mano a la cabeza. Porque claro, nosotros, ¿y qué podríamos hacer nosotros con todas estas cosas? El otro día, precisamente, que estamos nosotros en un grupo en la parroquia, estamos hablando que nadie conocía, había gente que no sabía lo que son los convenios colectivos. ¿Cómo que no sabéis lo que son los convenios colectivos? Claro, la gente, por ejemplo, aquí hay un problema grande, por ejemplo, en la hostelería. Claro, llega el momento de la hostelería, ahora llega la Semana Santa. Contrato, jóvenes trabajando en los bares, en los hoteles trabajando, todo el mundo trabajando, pero ¿en qué condiciones? Eso es lo que no tenemos nosotros que cuestionar. ¿En qué condiciones? Eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. Eso es lo que pero claro, para denunciar, para hacernos presentes, para acompañar a estas criaturas, porque claro, esta criatura, es que este joven que está trabajando en un bar no es consciente de esto. Y a nosotros nos interesa de que este joven sea consciente de esto. Y para que tú seas consciente de esto, te tiene que unir a otro joven que está en las mismas condiciones. Y te tiene que unir a otro joven que está en las mismas condiciones. En eso nos va a nosotros nuestra lucha. Eso es lo que nos pide a nosotros la doctrina social de la Iglesia. O sea, no sé. Esto, para hablar de eso...
Bueno, pues ya está bien, ¿no? Podemos ver aquí. Pero en fin, ya si vais a vuestras parroquias, animad al párroco y animaros a vosotros mismos a crear grupos de formación de la doctrina social de la Iglesia, que es muy importante, más importante de lo que nosotros creemos, ¿sí? Gracias, ¿eh? Se oye, pues muy interesante el que las parroquias asuman la doctrina social de la Iglesia. Que esto no es para Cáritas, esto es para la parroquia. Lo que pasa es que, bueno, a veces una presentación así tan sencilla, pero que como que despierta las ganas de conocerla, ¿no? Y a lo mejor, pues efectivamente tenía que impregnarlo todo lo que hacemos, no solamente Cáritas, sino todo lo que hay en la parroquia. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Nos llevamos el tema. Y el próximo día, la próxima charla que vamos a tener, es el día, en abril, que me parece que es el día 21 de abril, el tercer miércoles, no, perdón. Pasa al siguiente por aquello de el 28 de abril, me parece que es miércoles, ¿no? O 27 de abril. Yo sé que es de la semana de Pascua. El 24, ¿no? Eso es. Y, el 28 son las elecciones, claro. Es que yo estoy totalmente... Bueno, el tema interesante también vienen de Cáritas de Bilbao. Nos van a hablar del acompañamiento a las personas mayores desde Cáritas, ¿vale? Una experiencia que hay en Bilbao interesante y van a venir a hablarnos desde allí, ¿vale? Y nada más, que ya sabéis que esto lo podemos difundir y trabajar, lo que aquí se ha vivido, lo que aquí se ha recibido, lo encontraremos en la página web de Cáritas, ¿vale? Y nada más.